Esta política de licencia médica electrónica tiene muchos años que se está, pero lo que se hizo ahora fue básicamente darle una unidad a, a, a ocupar este sistema de licencia médica electrónica. La obligatoriedad se manifiesta en una modificación al decreto supremo número 3 del 84, que ahora señala, en términos más simples, que la tramitación de licencias del 1 de enero de 2021 es de exclusividad electrónica, y que la licencia de pareja, para situaciones en las cuales se esté impedido de emitir licencia electrónica, ¿ya? Lo primero que me gustaría comentar y aclarar es que todas estas son directrices centrales. Nacen en Santiago y se van bajando a las regiones. No son que a nosotros se nos hayan ocurrido o que nosotros estemos a cargo de esto. Y evidente, en este sistema de crear políticas públicas, a veces esto de descentralizarlas, cuando lo vayamos a trasladar a las regiones, las realidades vayan demostrando cierto. Y finalmente termine esto generando que probablemente no se puedan validar las directrices que se indicaron, ¿ya? Esta modificación del decreto supremo que establece la obligatoriedad del uso de licencia médica electrónica en nuestra región va a generar un problema. Siendo la región más rural de Chile, con sectores donde tenemos cero cobertura de Internet y donde sí están trabajando los de la salud, evidentemente genera de que sea impracticable el adscribirse a este sistema, a este programa, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que tratar de ver ahora es que generemos puntos de acuerdo, donde generemos un acercamiento, donde podamos en conjunto establecer, o se cumpla con esta directriz, pero también dejar en claro cuáles son los puntos en los que nosotros vemos de que se complica adscribir a esta directriz, o podemos llegar a conversaciones, a acuerdos, para tratar de darle un poco más de flexibilidad a esta implementación de la ley. Yo quiero que ustedes se sientan libres de interrumpir, de consultar, de dar su opinión. Básicamente yo sé que es importante que nosotros como regiones vayamos entregando nuestra opinión, nuestras directrices, ya sea del colegio médico o a través de mi persona como presidente de la CONFIN, y yo elevarlo a la coordinación, porque habemos en el país aproximadamente 19 presidentes de CONFINes distintas, tenemos realidades diferentes, ¿ya? Y también tenemos nuestras visiones respecto de estas directrices que obviamente como leyes que son, las vamos a cumplir, pero tenemos también que ver que las realidades diferentes generan de que tengamos que tener en algunos casos salidas diferentes, ¿ya? Me gustaría compartirles un poquito el decreto 330, que es el que habla sobre, yo creo lo más importante, que son las excepciones a el uso obligatorio de la licencia médica electrónica. Es decir, cuando nosotros con PIN vamos a permitir la venta de un talonario de licencia médica de papel para el uso de los distintos médicos que requieran esto. Voy a ver si me resulta el compartir pantalla. Aquí tengo un extracto del oficio 333. ¿Me escuchan bien, cierto? Supongo que... Ya. Básicamente, desde el nivel central nos amplificaron algunos problemas que se podrían encontrar para adscribirse a esta y con ello poder flexibilizar o otorgar la venta de talonario de licencia médica, ¿ya? Antes de mostrarles esto, quisiera comentarles adelante, cada vez que se compra un talonario de licencia médica, se tiene que ir a donde se solicita la compra. No sé si recuerdan, pero con anterioridad tenían 3 talonarios por año calendario a libre disposición, donde se compraban estos talonarios, cuando se pasaban estos talonarios y se iba a comprar un talonario adicional, se tenía que elevar una solicitud. Ya eso no va a ser así, sino que cada vez que se compra un talonario se tiene que elevar una solicitud. La solicitud se tiene que ejemplificar
los problemas asociados para no poder adscribirse al sistema de licencia médica electrónica. El primero de ellos, que yo veo que no ha pasado tan frecuente, es cuando existe un problema en los tiempos al momento de solicitar la inscripción. Cuando un profesional se quiere inscribir al sistema electrónico y habla con cualquiera de los dos operadores que tenemos, Medipass o AIMED, ellos tienen que responder con la solicitud de inscripción y todo el proceso. Cuando existe una demora, obviamente va en perjuicio de los pacientes que ustedes atienden. Cuando esa demora se puede evidenciar, se puede acceder a la venta de un talonario. Entonces, existe la posibilidad de solicitar un talonario de papel porque el operador no le ha respondido respecto del sistema. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es validar que existe ese problema, validar de que los profesionales hicieron las gestiones para irse en el sistema electrónico y esta ha demorado más de un tiempo razonable para el ejercicio de su... ¿Ya? Otro de los problemas que este sí comúnmente se ha escuchado es cuando hay un problema asociado a la lectura de la huella del profesional emisor, va asociado al problema que vamos a ver más adelante, que es el problema cuando el huella. En el caso de que el profesional emisor tema de lectura de huella, debe certificar a través de, en este caso, un profesional médico dermatólogo, que existe un problema con la lectura del profesional, por lo tanto, no va a poder inscribirse en el sistema de licencia médica, por lo tanto, tiene que seguir recibiendo talonario de papel. Esto significa que nosotros vamos a poder otorgar talonario de papel al profesional, pero va a tener que evaluándose, porque en un futuro a nosotros nos señalaron de que se va a poder entrar a de los proveedores a través de la clave única del registro civil. Este futuro se está trabajando, por lo que por el momento, si un profesional no tiene lectura de huella, va a tener su talonario de licencia médica de papel. Otro problema que se ha generado bastante y varios médicos me han consultado es cuando el no tiene lectura de huella, ¿ya? En ese caso, sí tenemos una solución por parte de los proveedores, que es que cuando aún no se le detecta la huella, se le puede emitir una licencia de manera de atención remota, en la cual no va a requerir la confirmación con huella por parte del paciente. Esto se habilita a través de la página de cada uno de los proveedores. ¿Ya? Y en este sentido no sería necesario un talonario de licencia médica porque se le va a poder brindar de igual manera la licencia al usuario. Sin embargo, cuando este es un problema repetitivo en pacientes que se pueden considerar constantes por parte del profesional, sí se puede solicitar un talonario de licencias médicas de papel, ya que evidentemente el tener que estar constantemente teniendo que abrir esta pestaña o esta opción de atención remota sí puede generar, por lo tanto, en ese caso también la CONPIN lo puede ponderar y puede establecer que sí quiere de un talonario de licencias médicas de papel a resguardo. ¿Ya? El problema que se puede encontrar es cuando existe un desconocimiento o cuando por factores de edad u otros se está haciendo muy difícil entrar al mundo digital. Sí se puede justificar y con esto se puede solicitar un talonario de licencia de papel. Nosotros como CONPIN evidentemente tenemos que validar y tenemos que ver en este caso algo muy importante para que pongan ojo, que no haya emitido licencias el médico que solicita esto de manera electrónica. Es decir, si yo no adscribirme al sistema electrónico porque considero que no lo voy a aprender, que por un factor muy difícil, puedo hacerlo, pero yo tengo que validar en la página de la suceso que no se hayan emitido licencia médica electrónica, porque ahí tendríamos un problema de que el usuario sí está emitiendo licencia electrónica por un lado, perdón, el profesional, y por otro lado no quiere adscribirse al sistema, lo desea hacer. ¿Ya?
El otro problema que se puede encontrar, problema asociado con la conexión de Internet, ¿ya? Este es un problema que lamentablemente nosotros como Compin lo hemos recibido bastante, hemos recibido videos, fotografías, hemos recibido cartas en las cuales distintos profesionales nos señalan que a veces el problema de la conectividad hace que los proveedores funcionen con mucha latencia, mucha intermitencia, que a veces se hace casi imposible emitir licencia electrónica. Y en estos casos también se puede optar a un talonario de licencias médicas de papel, ¿ya? Cuando se puede comprobar que existe un problema de conexión de Internet, cuando existe un problema de intermitencia, cuando existe un problema de mal funcionamiento. Es por esto se habla de que debe existir un talonario de resguardo para hacerle frente a estos problemas de intermitencia, falta de conectividad, donde el sistema no funciona como todos quisiéramos que funcionara. Por último, tenemos el problema que ocurre constantemente también, que lamentablemente en el sistema de licencia médica electrónica nos ha adscrito las personas que trabajan en algunas fuerzas de orden que están inscritas en DIPRECA o CAPREDENA, ¿ya? Cuando uno atiende a un usuario de DIPRECA o CAPREDENA, sí o sí tiene que emitir licencia de papel. ¿Qué es lo importante en este caso? Lo importante en este caso es que el profesional pueda dar que tiene pacientes pertenecientes a estas entidades. Nosotros nos ha tocado hacer es revisar cuántas licencias médicas se han emitido a trabajadores de estas dos entidades, y con eso se ha autorizado la venta de licencias médicas, porque nos hemos dado cuenta que algunos profesionales que solicitan talonario de papel por este motivo, evidentemente atienden una gran cantidad de pacientes pertenecientes a estas dos instituciones. Un problema que no se da tanto en nuestra región, pero que sí puede generar para el trabajador, es cuando se le desea dar una licencia, uno al tratar de emitirla tiene problemas por parte del organismo asegurador. Es decir, la previsión, por ejemplo, a la que pertenece, o si por algún motivo una licencia de otra aparece bloqueado, por ejemplo. Esto, al ser un problema directamente al trabajador, también puede ser merecedor, digamos, de que se permita la venta de un talonario de licencia médica de papel. Hay que tratar de entender que este sistema de licencia médica electrónica nació para favorecer al usuario, porque evidentemente no podemos desconocer que la tramitación de licencia médica electrónica es más rápida que la tramitación de licencia médica. De hecho, cuando se comenzó con este traspaso de papel a lo digital, la disminución en la cantidad de tiempo de tramitación disminuyó un 30%, si no más. Entonces, esto tiene un fin de favorecer al usuario, pero también tenemos que entender que, de acuerdo a las distintas realidades, el querer hacer esta medida no puede ir en contra del beneficio del usuario, tanto cuando se dan estas situaciones, evidentemente se tiene que tener a resguardo un papel para poder soslayar toda esta situación. Y esto es yo que ahora van a tener que completar cada vez que soliciten un talonario de licencia MERVEN, y si ustedes se fijan, ahí se encuentran lo que son los datos adicionales, y en la parte 2 aparecen todas ¿Estás las... compartiendo ya, Javier? No estoy, chuta. Pero fue poquito lo que no compartiste, así que tranquilo. Ah, sí, sí. Ya. Voy al tiro. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Este es el formulario que hay que completar cada comprar un talonario de papel. Si se fijan en la parte 1, existe lo de profesional, y en la parte 2 están todos los problemas que yo les estoy describiendo, que es básicamente lo más reglamento de esta nueva modificación. Si ustedes se fijan, en el último dice otro, y esta es la parte importante, porque esta es la parte, los acuerdos van a jugar un rol fundamental, ¿ya?
porque el doctor Andreu, en el sentido de que nosotros hemos tenido y hemos logrado grandes acuerdos entre el Colegio Médico y la CONFIN, todo para el tema de la tramitación de licencias médicas. Entonces, esto es lo importante, que podamos llegar a acuerdos, digamos, ya, en estas situaciones se va a autorizar el talonario de médicas de papel. ¿Ya? Yo creo que eso es lo primordial de zanjar. Y debo decirles otra cosa, que no está en el, digamos, no está en oficio, pero yo sé que para ustedes va a ser relevante porque sé que muchos utilizan productos Apple, productos con sistema operativo iOS. Lamentablemente, el sistema de licencia médica electrónica es compatible con estos equipos. Por lo tanto, lo que hay es solicitar la venta de talonario de papel porque ustedes usan dispositivos Mac, no son compatibles. Yo manifesté personalmente que esto era un gran tema porque médicos utilizan estos dispositivos y me señalaron que lo más probable es que dentro de un grupo cercano iban a tratar de incluir estos sistemas operativos dentro del sistema licencial. Pero hasta el momento, hasta el día de hoy, si es que usan estos dispositivos, van a tener que seguir participando de... Eso es lo que les quería comentar. No sé si quieren hacer alguna consulta o si quieren comentar algo, si quieren dar su opinión respecto de esto. Adelante. Yo, Javier, tengo una consulta. La verdad es que con las razones que comentas, digamos, que son las para poder seguir pidiendo de papel, no creo que ninguno de los no presentes, o sea, a todos nos puede llegar un IPRECA, a todos nos puede llegar un paciente sin huella, todos podemos tener un problema de inscripción. Yo creo que, o sea, todos tenemos que tener por lo menos la posibilidad de pedir un talonario de reserva, digamos, o sea, tener que justificar todos los talonarios. Yo encuentro que, o sea, a lo mejor no los 3 que se tenían libres ahora, pero sí uno al año o uno en un periodo es justificado para todos. Yo no creo que ninguno tenga, no posibilidad que lleguen pacientes que tengan estos problemas. Entonces, yo creo que eso a lo mejor sería a lo mejor una primera cosa que postularse. Sí, me parece Otra cosa, impecable. Javier, que bueno, hemos hablado muchas veces ambos respecto a que hay un grupo de especialistas que parte de trabajo tiene que ver con la protección de trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, la mujer embarazada, ¿ya? Y requieren usar licencias médicas de pre y postnatal. Por lo ellos van a requerir de todas maneras más de un talonario. ¿Ya? Yo creo que, como hemos hablado más de una vez, los ginecobstetras, los psiquiatras y los traumas son quienes, creo yo, deberían tener la posibilidad. También yo creo que los reumatólogos, porque ahí estoy viendo a José Manuel Salcedo, de más licencias por el tipo de pacientes que habitualmente atienden. Yo creo que estos 4 grupos, no sé si se me queda alguien y alguien de la directiva me puede ayudar a hacer más a esta solicitud. Podríamos tratar de llegar a un acuerdo local de dar la posibilidad más de un talonario. Oye, una pregunta, ¿se escucha? Sí, se escucha. Estas cuestiones para facilitar las cosas también a los doctores, ¿va a ser posible tener aplicación en el celular para hacer todas estas cosas? Buena pregunta. A ver, ¿cómo se lo explico? Parte de que sean, doctora. Mira, yo sé que hay un grupo de desarrolladores que está por lanzar una aplicación que va más allá de eso, Carlos, va con reconocimiento facial. En el fondo va a terminar con el monopolio de la huella, ¿ya? Y va a dar otra alternativa de válida a la emisión de licencias y estaría
en los sistemas operativos de los celulares que se ocupan hoy día en Chile. En el fondo, lo más probable que a mediados de año esto esté disponible. Hay que nadie en Chile es dueño de su huella, que es algo que claramente como colegio médico no hemos enfrentado. Todo lo que es la biometría en Chile no tiene un cuerpo legal que la regule como en los países de Europa. Y desgraciadamente las huellas alcanzaron en la bolsa, en una bolsa de Norteamérica y se vendió. Ya cuando se recolectó un número importante de huellas, este archivo digital se vendió una cantidad increíble de dinero mucha gente desgraciadamente fuera de Chile, este negocio lucró con ello. Urgente que como colegio planteemos a quien corresponda que la biometría no es una vía de obtener, no se puede lucrar con la biometría de las personas, es algo que les pertenece y hay que verlo ahí. Oye, eso es lo que te puedo contar, Javier. no, lo que para que sea un acuerdo, una propuesta, y que Javier pudiera llevar esta preocupación de si uno a través de la licencia es importante, pero paralelamente uno puede hacer unas transacciones por ser millonaria, con mayor razón puede hacer una licencia. Así que yo creo me da la impresión de que falta, no sé, falta gestión y yo creo que a transmitir esto, la posibilidad de hacerlo vía celular. No, pero se Sí. podría los adaptadores que hay a los celulares para que usted conecte su huellero. O sea, si usted tiene su huellero suyo, usted lo cambia de computador a computador que quiera, ingresando donde ese huellero pertenece, ya sea a la empresa de IMED o a la empresa de Medipass. Entonces lo importante es que sea de una de las dos entidades, porque el mismo huellero no es para ambas, es unidireccional. Y usted lo inserta, entre comillas, Para dos complementar sistemas. un poquito la respuesta, efectivamente he hecho pruebas y se puede llegar a conectar un huellero al celular, depende del celular, el sistema operativo y licencias del celular. Pero yo creo que capto un poco la propuesta en el sentido de que debiera ser una aplicación que hiciera el proceso más fácil. Y dentro de eso, lo que yo quería comentarle es que nosotros tenemos actualmente existen solo dos proveedores, IMED y Medipass. No existen más. Y dentro del convenio que se tiene con ellos, es que se solicitan ciertas mejoras, que van más allá de que sea un servicio fluido o que sean servicios sin intermitencia, sino que anexamente se vayan pidiendo mejoras en la accesibilidad, tanto para el usuario como tanto el médico que emite la licencia. Y dentro de eso se solicitó hace un tiempo que hubieran aplicaciones, hubieran, por ejemplo, paneles, como existía el panel suceso, donde el médico pudiera ingresar a gestionar, a revisar, y todas esas mejoras se han planteado. Y estamos a la espera de que el proveedor hacer este plan de ejecución de mejoras anexas en el sistema de licencia médica electrónica. Desde mi punto de vista, yo creo que igual nos juega un poco en contra el hecho de que sean solamente dos proveedores los que la emisión de licencia. Pero eso es algo que se está trabajando y que nosotros como presidente hemos, de igual forma, tomo la solicitud y yo la voy a levantar directamente a la Coordinación Nacional. Quiero hacer un par de preguntas con respecto a la licencia remota. Me he dedicado a hacer muchas, sobre todo las embarazadas, para no hacerlas que vayan a buscar su prenatal, pero en incontables ocasiones, así sacando mi porcentaje de éxito, no más allá del 40% de las veces logro generar la licencia remota en siento a hacerla con la paciente. En muchas de ellas le llega el correo, la validación de 40 minutos, y uno 40 minutos no está sentado frente al computador sin hacer nada. A veces hay que hacer otra cosa y en el fondo la paciente ahí queda. He intentado en la mañana, media tarde, en la madrugada, fin de semana, estando de turno a cualquier hora de la noche, y realmente es muy poco efectivo el sistema. Entonces habría que pedir a las empresas que
de alguna manera ellos tendrán que ver su proceso donde existe la falla, pero mi licencia remota ha sido una pérdida de tiempo importante. Consulta. De las pacientes, yo como ginecóloga veo en la clínica muchas pacientes DIPRECA porque la clínica es una de las pocas entidades que tiene convenio con este grupo que mantiene previsión de DIPRECA. Entonces llegan muchas pacientes, por lo tanto usamos mucho talonario de papel. Entonces vamos a estar todos los ginecólogos, traumatólogos y aquellos médicos que tienen que dar licencia habitualmente repetitiva, en tanto lo inconveniente que se nos van a acabar los talonarios y tenemos que hacer todos estos formularios. Entonces, si vamos a solicitudes, es posible que por último bajemos por internet la página donde el formato de solicitud de licencia y llevarlo lleno, listo a la compra con PIN. Sí, por supuesto. Sí, o sea, esa es la idea. La idea es que ustedes tengan este formulario y como lo han hecho comúnmente, ustedes van con el formulario, o sea, van a comprar el talonario, ¿cierto? Y tienen que entregar todo y todo. Aquí lo mismo sería, pero agregando el formulario. Yo no me voy a poner burocrático, ¿sabe qué? Usted me entrega el formulario hoy día y yo le respondo mañana. No, esa nunca ha sido mi forma de ser y nunca la respuesta va a ser inmediata, ¿ya? Porque yo tampoco estoy para ponerles trabas. No, pero sí también les pido que, por ejemplo, en algunos casos sigan conductos. Por poner un ejemplo, cuando un médico va a comprar un talonario de papel, es el mismo médico que compra el talonario para retirar. Entonces, si yo niego que, por ejemplo, un médico compra un talonario y va a retirarlo, no es por ponerme burocrático, sino que es para seguir los protocolos establecidos desde el ministerio. En ese sentido, si ustedes bajan el formulario, lo completan y lo llevan, yo no tengo ningún problema en atenderlo e inmediatamente ver si corresponde o no corresponde, sobre vamos a tener ciertos acuerdos internos que van a hacer todo esto más fluido. En ese sentido no va a haber ningún problema. Y respondiendo a su primera pregunta en intermitencia, evidentemente, si usted me señala que la licencia de teleatención a usted le está demorando 40 minutos, pierde su sentido. O sea, podemos decir otra cosa, porque esto es para facilitar, pero si a usted le está pasando ese problema de intermitencia y de minutos, lamentablemente no está logrando el fin y tenemos que buscar la solución de brindar la manera más rápida y en este caso sería de papel. O sea, me tendrán que disculpar, pero yo no puedo pretender que estén 40 minutos con un usuario solamente para hacer la licencia. De opinión personal, digamos, o sea, eso es lo que yo creo. La otra consulta con respecto a los mismos talonarios de papel, para aquellas instituciones que tienen como varios prestadores, Integra Médica, el Centro Red Salud, la Clínica Mapol y Clínica Chillán, ¿existe la posibilidad de que vaya solamente una como, entre comillas, secretario de estafeta, llevando las solicitudes de varios médicos para evitar éxito de personas? No, la verdad es que en ese sentido no cabe un acuerdo regional, por decir, instrucción de la circular 15 que tiene hartos años ya en ejecuciones claras. De ahora en adelante tiene que ser el mismo médico quien tiene que ir a hacer la compra presencial del talonario. Ahora, antes de que nosotros hagamos debate de esto, esa norma tiene un fin y tiene un origen respecto de regular ciertas situaciones que ocurrieron en el pasado que no podemos desconocer. Entonces, como en muchas políticas públicas de Chile, el abuso a veces generó estas cosas que son más restrictivas. Y en ese sentido, lamentablemente, nosotros lo hemos preguntado, hemos evaluado ciertas posibilidades y la respuesta es tajante. El médico debe comprar el talonario de forma presencial, cuando es un talonario que va a ser utilizado por el médico. Cuando es un talonario que va a ser utilizado de forma pública, ahí lo compra el centro de salud y se le entrega como siempre ha sido. Pero en ese sentido, si es para atención privada, tiene que adquirir el talonario. Yo les puedo comentar algo muy como punto. Cuando recién había asumido, cuando recién se había formado la región, nosotros un centro de salud, si mal no recuerdo, creo que fue Red Salud, que antes una solicitud de compra de talonario. Y venían, no recuerdo mal, 32 médicos en esa nómina que querían un talonario. De esos 32, alrededor de 12
ya no trabajaban en Megasalud. Y de eso trabajaban 6, me presentaron una carta solicitando sanciones para el centro porque era un talonario en nombre de un médico que no lo necesitaba y que ya no trabajaba en ese centro. Ese tipo fueron las que generaron esto. De hecho, uno de esos médicos era cuñado mío y el otro era en ese momento la doctora Marta Bravo, que obviamente ustedes comprenderán que tiene exclusiva, y el centro Megasalud estaba pidiendo que compraran un talonario a nombre de ella para que lo usara en su consulta, y ha retirado hace aproximadamente 6 meses. Esas son las razones que llevaron a que estas medidas, lamentablemente, es así. Gracias, Javier. No sé si de los asistentes hay más preguntas, si las quieren escribir por el... doctora Acevedo, parece que tiene ahí una pregunta. Sí, tengo varias dudas. Si la conexión a Internet en el centro médico que trabajes o no existe, vamos a tener que usar talonario nuevo, ¿cierto? Sí. Esa es una pregunta. Otra pregunta. ¿Cuánto vale la conexión, sí, bien digo, la conexión para esta empresa para poder emitir una licencia electrónica? Y 3, ¿cuánto vale la cuestión del dedito? El famoso huellero, un nombre muy peculiar. Eso. Ya. Buena pregunta, buena pregunta. Ahí hay un tema muy grande, que lo hemos conversado y me he estado varias veces con el doctor Andreu, y ahí hay un gran tema, la verdad. Pero su pregunta, la emisión de licencia tiene un costo de 53 pesos por licencia, ya aproximado, porque la verdad no se ha podido conocer a ciencia cierta el valor, porque cuando vendemos un talonario en papel nosotros sabemos cuál es, pero en el tema de licencias electrónicas no, porque no manejamos dinero nosotros, pero aproximado calculamos un valor de 53 pesos por licencia, ¿ya? En relación a la instalación del huellero de valor, fluctúa de acuerdo a proveedor y proveedor. Corríjanme si me equivoco, pero la última vez que nosotros preguntamos tenía un valor de 37.050 pesos, la habilitación, que incluía huellero, habilitación y sistema de soporte. Soporte que por lo demás no es presencial, sino que es a través de escritorio bajando una aplicación, etc. No sé si alguno lo ha contratado en el último tiempo. Cuando nosotros consultamos era ese el valor. Y respecto a su primera pregunta, si usted trabaja en un centro de salud donde ha tenido problemas de conexión, no es algo que usted pueda subsanar, a menos que usted fuera el dueño del centro de salud. Por lo tanto, nosotros le vamos a solicitar que usted nos acredite ese problema de conexión para que a usted se le pueda entregar, digamos, el talonario de papel. Porque, como le reitero, o sea, es un problema que usted sea el responsable de subsanar. Perdón, Javier, ¿dónde encuentro el formulario? Yo se lo voy a hacer llegar a... Sí, yo se lo voy a hacer llegar al doctor Andreu Parta y también lo vamos a subir en la página de la Seremi. Pero creo que es mejor que yo se lo derive inmediatamente al doctor y él lo vaya compartiendo para que sea más fácil para ustedes acceder. Ahora, uno de ustedes no tiene formulario y llegó a la Compil, no se preocupe, nosotros le vamos a entregar un formulario en el momento para que usted lo pueda completar, ¿ya? La idea es que lo traigan y pasa esa eventualidad, tampoco nosotros la idea es colocarnos intransigentes y decir, no lo trajo, no, pegamos un formulario en el momento. ¿Por qué se hizo convenio con 2 empresas? ¿Por qué no lo hizo el Ministerio de Salud como una labor del Ministerio de Salud de hacer esto? Cuando uno mira a su alrededor, todo es negociado. Cual más, cual menos agarra su tarascón en el tema, ¿no es cierto? Esto es una cosa de beneficio público, beneficio para los beneficios públicos. Yo tendría que cargarle todas estas cuestiones al ¿cómo se llama? Paciente. Claro, todos estos costos ya no me sirve el bono de FONASA, ¿no? O sea, tengo que pagar el huellero, tengo que pagar
cada cuestión electrónica, bueno, parecía la de papel, pero hay una cosa que uno empieza a oler y dice, chuta, y solamente 2 empresas pasaron, da que pensar. Da que pensar, pero doctor Andrés, fue una tarea del colegio médico. La verdad, yo conozco el motivo de por qué no se lanzó una iniciativa propia de esto a través de, por ejemplo, el Laboratorio de Gobierno, que es una institución de avances tecnológicos e innovadores, donde se propone a los funcionarios públicos, externos, etcétera, realizar concursos y que perfectamente podrían haber generado un sistema así, que yo sé que se han generado prototipos como Primavera, que es un prototipo que se generó en la región metropolitana, donde el equipo del Laboratorio de Gobierno generó una plataforma digital para hacer seguimiento a los pacientes con enfermedades crónicas, generó un proyecto impresionante, muy bueno, que trajo muy buenos resultados. Desconozco esta medida, la verdad, no tengo ese nivel de conocimiento jerárquico y que nos hayan informado por qué se decidió optar por 2 proveedores privados en vez de optar por forma propia. Lo que sí debo mencionar es que nosotros tenemos plataformas propias y que también tienen su problema. Entonces, tampoco yo podría asegurar que si hubiese sido algo propio creado por el ministerio hubiese sido perfecto, bueno, pero la verdad es que desconozco y creo que es una muy buena pregunta que hacerse. Colegio médico. Ya. ¿Una otra pregunta para Javier o para seguir avanzando con las presentaciones y dejar a Alexander de la Comisión de Salud Digital del colegio que nos pueda comentar estas situaciones? Yo, Alexander, que nos vas a poder dar muchas luces respecto a esto. Bienvenido, muchas gracias. Yo agradecer la invitación de usted respecto a este tema, que uno de los asuntos asociados a la tecnología que más interés genera entre los colegas. Y por cierto, están aquí presentes, un día como hoy, pasadito de la hora de 11, y de alguna manera ponerse al día con este tema, ¿ya? Así que yo pantalla para efectos de poder darle espero una pequeña pincelada significa el tema de la licencia médica electrónica. Bien. Ahí, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, primero presentarme. Yo soy Alexander Recabarren, yo soy médico de familia y en el Departamento de Gestión de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Y además, año antepasado que se me ha mandatado coordinar la comisión, en un inicio Salud Digital, hoy día se llama Tecnología y Salud, y que, entre otros temas, nos toca la licencia médica electrónica. ¿Bien? ¿Por qué es importante hablar de la licencia médica electrónica en un espacio, en una región como la del Ñuble? Porque la región del Ñuble, además de tener una alta tasa del 31%, además su cobertura de internet fijo es bajísima, ¿ya? Y comparada con el estándar nacional es un 4, o sea, tenemos un estándar en Chile del 52% y en la región del Ñuble solamente el 30%. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con asuntos de cobertura, ¿cierto? Y incluso posibilidades de conectarse a efectos de estas redes, ¿ya? Entonces, la situación de la región del Ñuble es bien particular para la implementación de estrategias como esta, ¿ya? Entonces, habiendo contexto de importancia de conversar este tema acá, quisiera traer a colación 4 puntos, digamos, que son hacer referencia a cuáles son los cuerpos legales asociados a la licencia médica electrónica, esto actual y el contexto del funcionamiento de la licencia electrónica desde su implementación. Algunos nosotros hicimos llegar como colegio médico a la Subsecretaría de Salud Pública, la Comisión Nacional, a suceso, y hablar un poco de aquello que ya comentó Javier del ordinario de 1033, que de alguna otra manera reglamenta la solicitud de licencias médicas en papel, ¿ya? Y con algunos comentarios que se han ido subsanando en las últimas semanas. Comentarles que con Patricia Núñez, que es abogada de Falme Dudelam del Colegio Médico,
Hemos estado en una mesa de trabajo que se empezó a sesionar desde la semana pasada. Hoy día vamos a salir de nuestra segunda reunión. Hay varios puntos en limpio, pero probablemente la conclusión es que no estábamos preparados para esto de la obligatoriedad de la emisión de licencia médica electrónica. Lamentablemente, yo que soy de la Comisión de Tecnología y Salud, soy de los que debésemos avanzar hacia una transformación digital en salud, entre otras cosas de esto, pero sí a medida que estemos preparados. Y los operadores no dieron el ancho. Entonces, refiriéndonos un poquito a los cuerpos legales, bueno, recordar que la licencia médica nace a luz de la legalidad con el Decreto Supremo 3 del año 84 y que hace mención a el derecho que tienen los trabajadores afiliados al FONASA y las ISAPRES de recibir una licencia médica que le permita un reposo para efectos de la mejora de su salud o si es que tiene impedimentos para ejercer sus labores, ¿cierto? Y que es este decreto supremo que mediante el decreto 46 del año 2019, ojo, 2019, se reforma para efectos de establecer la obligatoriedad de la emisión de licencias médicas a través de soporte electrónico con fecha 1 de enero del 2021. ¿Ya? O sea, esto es algo que no pasó hace 2 semanas, es algo que viene definido desde el año 2019. Entonces, uno puede decir, pandemia mediante, es posible que esa sea una circunstancia que expliquen por qué los sistemas no lograron operar, pero esto es hace rato que se había definido, ¿ya? Y quedan dudas realmente si había un diagnóstico claro del alcance que tenían los sistemas de licencia médica electrónica para efectos de poder establecer esta obligatoriedad nacional, ¿cierto? Nuestra comisión es que no estaban las condiciones dadas en ese momento y tampoco se prepararon para su puesta en funcionamiento, ¿ya? Pero bueno, esa fue la disposición que se dio en su momento, ¿ya? Por otra parte, también hay que recordar que está esta ley que dice relación con el otorgamiento de licencia médica electrónica y que viene básicamente a tratar de poner algún coto a los que eufemísticamente se denominan grandes emisores, ¿ya? Y que básicamente, mediante la emisión fraudulenta de licencias médicas, corrompen el sistema, ¿ya? Eso hay que decirlo, la licencia médica es un beneficio para los trabajadores, pero con un costo importantísimo, ¿ya? De hecho, se denomina en estricto rigor subsidio de incapacidad laboral, ¿ya? Lo que pasa es que la licencia médica es el documento médico legal que permite la obtención de este subsidio, ¿bien? Y entonces, cuando tenemos grandes emisores o estafadores de la licencia médica electrónica, de alguna otra manera corrompen el sistema y por ende, ante esta situación se intentó a través de la ley reglamentar y sancionar de alguna manera a estos personajes, ¿cierto? Pero además, los establecimientos de cómo funciona la licencia médica electrónica se explican para efectos de poder disminuir esa situación, ¿ya? Entonces, por eso tenemos este tema del huellero, que en la práctica uno debe pensar que no debe ser tan necesario, ¿ya? Pero bueno, así es la cosa. Y por otra parte, es importante mencionar que la licencia médica electrónica como concepto nace a la vida legal el año 2006, en el marco de una estrategia que algunos, yo ni siquiera había entrado a la universidad en ese momento, pero sonaba mucho en las noticias esto del consultorio sin papel, ¿cierto? Entonces había toda una intención de digitalización muy precaria, digamos, porque era una digitalización para eliminar el papel. De hecho, el concepto era eliminar el papel. Entonces, una de las maneras de eliminar el papel en las atenciones de salud era transformar la licencia médica en licencia médica electrónica. ¿Y qué cosas nos orientan a que efectivamente esto era solamente una digitalización y no una transformación digital? En que, por ejemplo, tenía que haber una homologación de soporte del formato, básicamente, de la licencia médica. Entonces, si la licencia médica en papel era de una forma, la licencia médica electrónica, el formato tiene que ser el mismo, ¿ya? Cuando efectivamente la documentación electrónica no necesita tener el mismo formato, sino más bien tener los mismos datos, ¿ya? Eso es importante de consignarlo. Y recordar que en ese momento se determinó la posibilidad de existir, se estableció que el Estado no iba a operar estos sistemas y que se iban a buscar sistemas de información de salud que se iban a constituir como operadores que tenían que cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? Pero no definía la creación de un mercado, digamos, propiamente tal, pero finalmente su disposición lo dejaba para esa interpretación. Y entonces ya en ese momento existía una especie de piloto de operación de licencia médica electrónica que hoy conocemos como IMED, ¿bien? Y que en su momento fue financiado por la ISAPRE, ¿ya? Y cuando empezó a funcionar la licencia médica electrónica no funcionó con FONASA, funcionó con la ISAPRE. FONASA se vino a sumar a la estrategia de la licencia médica electrónica por ahí por el año 2011,
a través de un proceso licitatorio, pero en la cual solamente puede haber un oferente porque no había más, ¿ya? Y luego aparece este segundo actor que es Medipaz, y que hasta el año pasado tenía un 20% de participación del mercado, pero que hoy día ya empieza a competirle, comillas, en un mercado muy oligopólico a IMED, ¿cierto? Pero, y esto es importante porque es una de las preguntas que apareció por acá, ¿por qué no existen más operadores? La verdad las cosas es que instalar un sistema de licencias médica electrónica, como desde el punto de vista del soporte y la tecnología, no es física nuclear, digamos. El problema está en que una vez que uno establece ese comillas, emprendimiento, tiene que conectarse con los seguros. Y ese paso es súper complejo de dar para los nuevos actores que intentan involucrarse en este sistema, y por tanto no tienen agua para subsistir, ¿ya? Entonces pueden elaborar el desarrollo, pueden ponerlo en funcionamiento, pero para poder ofertarlo a los prestadores tienen que tener estas vinculaciones con los seguros que no las tienen, ¿ya? Apareció otra pregunta respecto de por qué DIPRECA no está, eso lo vamos a analizar posterior, pero tiene que ver con una cuestión, una disposición reglamentaria además, ¿ya? Bueno, y el contexto es que efectivamente esta obligación de emitir licencia médica electrónica se plantea el papel como una excepcionalidad, pero ojo, esto no significa que la licencia en papel pierde vida, digamos. De hecho, conjunto con el inicio en regla de esta disposición, la hizo rechazar licencias de papel como loco, digamos, porque ellos interpretaban que este nuevo, ¿cierto?, establecía la obligatoriedad de la licencia médica electrónica y por tanto cualquier licencia emitida en un soporte distinto al electrónico no era válida. Tuvo que salir un oficio circular de la suceso para clarificar aquello que es obvio, digamos, que es que mientras tanto se sigan dando licencias médicas en papel, las licencias médicas en papel son válidas, ¿ya? Pero bueno, era algo que nosotros nos iba a pasar y que efectivamente pasó, ¿ya? Y esto que también habíamos hablado, que el sistema de licencias médicas electrónicas está a cargo de operadores, ¿ya? Y estos operadores son intermediarios entre los sistemas. De hecho, funcionan como intermediarios entre sistemas públicos, o sea, el hospital, ¿no? Como el Herminda Martín de Chiñani, que tiene un sistema de licencia, o requiere un sistema de licencia médica electrónica, conectarse con FONASA, que es otro sistema público, y para que después pase por las Contralorías con PIN, que también es un sistema público, que se apelan, se van a ir a la sociedad, que es otro sistema público. Bueno, aparece este actor intermediario, que es privado, y que conecta estos sistemas, ¿ya? Entonces la pregunta a continuación es, bueno, ¿por qué esto fue así desde un inicio? Y hay que decir que en realidad es porque en ese momento no habían capacidades técnicas para que el mismo Estado hiciera este desarrollo. Pero eso fue el 2006. Y los operadores de licencia médica electrónica han tenido 14 años para entregarle mejoras al sistema y darle más estabilidad. Y bueno, vemos que hasta el 2021 han presentado problemas. Entonces, como que no mucho o pareciera ser que no han hecho mucho por mejorar el servicio. Bien. Vemos que tenemos estos dos proveedores, IMED y Medipaz, ¿cierto? Los menciono solamente para mencionar que existen. En el fondo nosotros no vamos a plantear como cuál es mejor que el otro. Existe una cuestión que nosotros queremos acogernos, que también dice relación con no tener relación con ningún actor de industria, en tanto el Colegio Médico es una institución gremial que defiende y agrupa a los médicos, bien, pero además por un asunto de neutralidad, ¿ya? Y aquí quiero ir a otro elemento que se estableció en la creación de la licencia médica electrónica, el principio de neutralidad. Y este principio de neutralidad dice relación con que los sistemas de operación de licencia médica electrónica tenían que garantizar desde su inicio funcionar en cualquier sistema operativo, ¿ya? Y eso, hasta 14 años después, todavía no se resuelve. Usted se pregunta, ¿y qué ha hecho la suceso para efecto de poder sancionar a estos operadores por no cumplir la reglamentación originaria que les da vida? Nada, ¿ya? Porque la suceso tiene facultad sancionatoria, pero no existe un cuerpo legal que establezca sanciones para operadores cuando pasan una u otras cosas, ¿ya? Entiendo que algo va a resolver en lo pronto, pero yo quiero dejar el punto de que esta cuestión en realidad debe haber sido resuelta desde el inicio, pero los operadores no tienen muchos incentivos para efectivamente ejecutar o respetar ese principio. Bueno, ¿y cuáles han sido los problemas que han presentado los sistemas operadores de licencia médica electrónica? Que estos son desde ahora, digamos, son desde hace bastante tiempo. Primero, la clásica intermitencia de los operadores, que ojo, uno también podría señalarlo como algo propio de los sistemas informáticos, ¿ya? O sea, como que la intermitencia va de la mano, ¿ya? Ahí los sistemas tienen que generar, de alguna manera, como planes o tener capacidades mayores para efectos de que estas intermitencias sean de tiempo bajo, ¿ya?
según los últimos reportes de la Suceso, el tiempo en línea es de 94%. Nosotros como colegio tendemos a pensar que ese número es un poco alto, digamos, y nuestra sensación es que es un tiempo menor. Por otra parte, hay otros problemas respecto de la identificación de los participantes, dígase profesional emisor y paciente receptor, en tanto tienen que identificarse a través de la huella digital. Juan nos menciona en el fondo que efectivamente hoy día existe un banco de huellas digitales, pero que está en una nebulosa legal y que es propiedad intelectual de el casa matriz de IMED, que es Sonda, o que era Sonda cuando se creó IMED y que ahora IMED es parte de un consorcio internacional. Ellos son los dueños de la base de datos de las huellas digitales. De hecho, IMED le vende o le concesiona el acceso a esta base de datos a su competencia, ¿ya? Porque Medipass no tiene base de datos para la consulta de las huellas digitales. Es un tema que eventualmente puede ser pertinente para Regional Chillán, que son los problemas de conectividad. Esta conectividad pueden ser persistentes en aquellos territorios en los cuales no llega la internet, o intermitentes por inclemencias climáticas, alguien chocó el poste en internet 2 semanas. Son cosas que pasan en nuestro país, no es algo que sea tirado a las mechas. Y que hablamos de la incompatibilidad y que la ley garantiza, o la resolución 606 del 2006 que da vida a la licencia establecida y que no se cumple. Pero además, y esto es algo que también apareció en la conversación, desde que el 2006 el Ministerio de Salud dice, bueno, existe una licencia médica electrónica y habrán operadores que se harán cargo de aquella, rol gestor y rector respecto de su operación, ¿ya? Hay falencias muy recurrentes y esto finalmente es una manifestación de una falta de estrategia de transformación digital en salud. Esto que pasa con la licencia médica electrónica no solamente pasa con la licencia, con registros clínicos electrónicos, pasa con recetas médicas, pasa con telemedicina, pasa con ciberaprendizaje, pasa con inteligencia artificial, en fin, hay una serie de temáticas relacionadas con la salud digital en las cuales el Ministerio de Salud ha dicho pío, con suerte, ¿ya? Y cuando quiere decir más que pío, por ejemplo, generar una oficina y abre un periodo de consulta, a diferencia de todos los otros periodos de consulta que son para este tema, pone 7 días. Entonces, es difícil colaborar con el Ministerio cuando suceden cosas como aquella. Esto trae, en el fondo, el origen de todos los problemas es que como país, el órgano rector, administrador, que es la autoridad sanitaria, no ha tenido una política o una estrategia de transformación digital en salud. Son puros proyectos que se pegan, ¿cierto? Conversan entre ellos, no existe interoperabilidad entre ellos, y algo que hay que resolver en lo pronto. La pandemia nos pilló sin una estrategia de transformación digital en salud, sin nada encaminado, y nos ha costado vidas. Y yo quiero ponerlo en esos términos. Si nosotros hubiéramos recibido esta pandemia con un sistema de información en salud apropiado con nuestro desarrollo industrial, apropiado con nuestro desarrollo tecnológico, cosas quizás habrían sido distintas. Pero además, hay temas también puntuales, el tema de la licencia en papel, y que tiene que ver con, una vez salida, digamos, este decreto, ¿cierto?, que obligaba la emisión electrónica, es que no habían orientaciones de excepciones. También se establecía una limitación en la venta de los talonarios. Esto, en definitiva, impactaba negativamente tanto en los pacientes que podían quedarse sin licencias, como también en los profesores que, ante los importantes tiempos de latencia, tenían estos problemas. Y esto es algo que generó preocupación en el colegio en los 2 métodos de consulta. Uno, masivo para todos los colegas que quisieran responderlo, pero también a través de los regionales. Y bueno, desconozco, digamos, pero nos llegaron reportes de varias regiones, pero no del regional Chillán, pero yo asumo, digamos, de que no funciona perfectamente bien, digamos. Si esta cuestión del sistema se cae en Santiago, en Valparaíso, en Atacama, en Arica, no entiendo a pensar de que estos problemas también se manifiestan en la región de Ñuble. Quiero comentar algunos resultados, digamos. Primero, esto es súper importante, pensando que había una disposición de obligación, el 28% de los colegas que respondieron a esta encuesta mencionan que en su lugar de trabajo no cuentan con licencia médica electrónica. O sea, desde el punto de vista del alcance de esta iniciativa, no estaba en todos lados, ¿ya? Que tienen acceso, el 92.8% de los colegas reportaron tener problemas con los sistemas. Uno va a preguntarle cuáles son los problemas. El más frecuente es que se cae el sistema, ¿ya? Pero uno
nuestra preocupación también es que tienen problemas con la identificación por la huella digital, y otros también, realmente los colegas de regiones, o de zonas, digamos, más bien alejadas, problemas con la conexión a Internet, y que este problema podía ser intermitente, ojo, ya no persistente. Entonces, ¿cuáles fueron las propuestas que nosotros como colegio médico, a través de la Comisión de Tecnología y Salud y la Mesa Directiva Nacional, damos a la autoridad sanitaria, a la subsecretaria Daza? Es primero retrotraer el decreto, ¿ya? O sea, o esta adecuación del decreto, en tanto nuestro país no estaba preparado para establecer esta disposición. Pero en el intertanto también resolver algunos problemas actuales de la licencia médica electrónica. Hay que reconocer, la licencia médica electrónica, o más bien, mejor dicho, la tramitación electrónica de las licencias médicas es un aporte, porque disminuye tiempos de tramitación, porque la facilita, porque, entre otras cosas, permite algún grado de inteligencia sanitaria, pero yo creo que podemos sacarle al sistema electrónico, pero no se le saca. ¿Ya? Entonces aquí establecimos una colega preguntar respecto de la emisión remota de licencia médica electrónica, otro punto preocupante, porque esto se había dispuesto en el contexto de la pandemia, ¿cierto? Y había una especie de acuerdo entre la CONPIN y el colegio en torno a que se iba a utilizar una emisión máxima de 500 licencias médicas a distancia o remotas, atendiendo esta causal, y hasta ayer solo un colega sabía, o sea, el número era razonable, ¿ya? El número era razonable. Pero no está funcionando este sistema, o está funcionando con mucha intermitencia, y esto quiero también dejarlo en claro, digamos. Un operador que presentó problemas con las licencias remotas manifestó que bajó el sistema, pero ojo, no porque lo iba a mejorar por cuenta, sino por disposición de la autoridad reguladora. ¿Ya? Me preocupa porque en el fondo, como la autoridad reguladora, que en este caso es los sucesos, tomó una determinación en estos términos pensando que estamos en un contexto. Y entonces elevamos las consultas y ellos negaron haber emitido un acto administrativo que sube la licencia remota. ¿Ya? Entonces esto reviste la mayor gravedad porque un operador se indique su responsabilidad en un organismo público que no tiene nada que ver, hace las manos. Y eso nos parece grave y lo hemos manifestado tanto a la CONPIN nacional como a la SUS. Pero, sorpresa, si bien tienen potestad reglamentaria y sancionatoria de sanción de este tema, entonces no hay cómo agarrarlos, digamos. Entonces les sale gratis decir que la culpa reguladora. ¿Ya? Pero además, y hablando de lo anterior, que es salud digital, nosotros planteamos que había que definir una hoja de ruta en la cual la licencia médica electrónica era como el primer lado, pero que esto tenía que ir en concierto, ¿cierto?, con otros avances, ¿ya? Y en ese sentido nosotros planteamos como colegio médico apertura total para colaborar con la autoridad sanitaria, y dijeron, vamos. Y en ese sentido que se generó esta mesa de trabajo, ¿ya? Al momento en el que nos juntamos con la subsecretaría, que fue 3, 4, 5, el 8 de enero, el ordinario, que salió el 9, ¿ya? Y entonces nosotros nos habría encantado poder conocer el ordinario antes de su resolución, para efecto de poder colaborar con la autoridad, y algunas áreas grises, pero bueno, esto salió rápido porque, entre otras cosas, también habían varios problemas con el expendio de licencia médica. De hecho, no sé si es el caso de Javier en la región de Ñuble, pero en las CONPINes regionales, mientras tanto, no existiera una disposición del Ministerio Nacional que operativizara estas excepciones, entonces no se vendían talonarios. ¿Ya? Los colegas y no se los vendían por falta de orientaciones, pero estas orientaciones finalmente llegaron, y este ordinario que mencionó Mujer, y que lo revisamos en el escrito, pero yo quisiera hacer un análisis más global. Primero, eso uno, que es el protocolo de venta, que básicamente define bajo qué circunstancias excepcionales debe vender el talonario. Y por otro, establece este formulario de solicitud de compra, ¿ya? Y el anexo 1 establece consideraciones generales para el expendio o para la venta en los casos particulares que justifican la venta del segundo talonario, porque el primero, ojo, y esto fue una solicitud que nosotros hicimos y se acogió, el primer talonario se puede solicitar sin expresión de, ¿ya? O sea, todos los colegas siguen teniendo derecho a solicitar un talonario. Pero nosotros tuvimos con la subsecretaria de Daza, la solicitud que fue aceptada era de al menos un por año, un talonario por año, que sigue siendo un número más bien bajo. Pero en esta DC, ¿ya? No quedó así. Entonces, dentro de las consideraciones
consideraciones generales que se menciona es la venta de un talonario, ¿ya? Y ojo, esto es otra cosa que es de nuestra preocupación. A todos los poderes, pero tanto individuales como institucionales, y no quedó explícito esto una vez al año, y no quedó distinción clara entre prestadores individuales e institucionales. ¿Por qué esto es importante? Imaginemos un hospital grande, como Gran Benavente, que tiene, no sé, 25 servicios de clínicos, ¿cierto? Y se les cayó el sistema de licencia médica. Si ellos tienen un talonario para todo el hospital, es una locura, ¿ya? Y entonces es importante reglamentar bajo qué circunstancias se puede emitir más de un talonario. Esto tampoco quedó considerado en extraordinario, pero entiendo que la Dirección Nacional CONPIN entregó instrucciones y directrices a las diversas direcciones regionales para finalmente facilitar la venta nacional de estos talonarios de más de uno, pensando que tienen que tenerlos como respeto, ¿cierto? Y colegas, cuando vayan a pedir el formulario y ustedes firman el formulario, ustedes están dando fe, ello que ustedes establezcan como razón para pedirlo es cierto. ¿Qué significa esto? Que si no es cierto, la CONPIN puede emprender acciones sancionatorias, tanto sumarias como legales, por presentación de una declaración jurada falsa, ¿ya? Así que, los colegas, soliciten el talonario, el segundo talonario y demás en la medida en que se justifique la causa, ¿ya? Y entonces esta segunda parte, que son las sesiones, viene un poco a orientar respecto de eso, ¿ya? Que también lo revisó Javier, pero me gustaría cosas como de detallitos, ¿ya? Respecto al tiempo de respuesta de los operadores, se establece como excepción, en este ordinario no queda explícito de que esta es una razón para poder solicitar un talonario. Pero esto es algo que entiendo que también ha sido aclarado a las direcciones regionales, de que un prestador institucional o individual manifiesta esta causal y se han hecho la tramitación y que no se han emitido licencias médicas en ese lugar, entonces se acoge la solicitud, ¿ya? Respecto a los problemas de huella, la alternativa que se planteó, que yo desconozco cómo se le ocurrió, yo no sé si habrá algún colega dermatólogo acá, yo tuve la posibilidad de hacer teledermatología, esto es una de las razones por las que y yo no me recuerdo de alguna patología que se asocie directamente con pérdida de la huella, que es más bien con el desgaste, con fatiga de material, como quien diría, ¿ya? Pero la norma establece que esta como causal tiene que acreditarse a través de un certificado por dermatólogo. En ese certificado se expresan las razones por las que se solicita el certificado y que además tiene que indicar un diagnóstico médico que se asocia a la pérdida de la huella, ¿ya? Nosotros hicimos saber en la mesa de trabajo de la CONPIN que esto no resiste mayor y que por otra parte hay otra alternativa de poder verificar que los colegas tenían problemas con la huella, entre otras razones, tener un huellero en la CONPIN, en cada CONPIN regional, para que ahí se certifique que el colega tiene problemas con la huella, ¿bien? Y en caso que el colega tenga problemas con la huella, se le va a vender el segundo y el siguiente si fuera necesario. Respecto a los problemas de huella al paciente, la alternativa es que el colega indique atención por telemedicina, entonces eso permite la verificación distinta de la huella digital. El problema es que se mete a esa misma bolsa de telemedicina, las atenciones por telemedicina y los problemas de huella del paciente, entonces nosotros hicimos la solicitud de que esto se separara, o sea, que hubiera una causalidad. O sea, en el fondo como que se verifique en el sistema que la huella no le funciona al paciente, el sistema diga, bueno, parece que el paciente no le funciona la huella, démosle la licencia igual, ¿ya? Y, ojo, en el formulario indica esta causal, le van a rechazar el talonario, ¿ya? Aun cuando efectivamente se han emitido licencias, el ordinario es claro, si el profesional lo solicita, no se la van a dar. Respecto de algún colega que por razones de obsolescencia tecnológica o oposición no haya querido sumarse al sistema de licencia médica electrónica y manifieste en el formulario esta razón, que, ojo, está establecida en el formulario, tampoco le van a entregar la licencia y le van a decir, mire, existen estos, hay unos tutoriales para ver cómo funciona la licencia y que le vaya bien, ¿ya? En este caso yo entre los colegas que, bueno, tienen el derecho a un talonario sin expresión de causa y si no les basta, en realidad pegarse a la estrategia de licencia médica electrónica, ¿ya? Por los múltiples beneficios que conlleva. Esto es un tema que tiene que ver con Chillán, que es el problema de conexión a internet. La CONPIN lo que hace es verificar que no emitió licencias desde esa dirección, pero solamente considera los problemas permanentes y no los intermitentes, ¿ya? Y esto es algo que se tiene que resolver de alguna manera, pero no está tan claro. Una de las alternativas es establecer un sistema offline, una especie de aplicación de teléfono o una aplicación de computador mediante la cual yo genero la licencia y se queda esperando
para ser emitida cuando se reconecte el sistema. Pero el problema está en que Ivisión requiere una consulta a la base de datos de huella, y esa consulta se tiene que hacer con internet. Entonces, si no me deja hacer ese paso, no puedo hacer la licencia. Así que se está buscando alguna alternativa. Respecto a intermitencias, si es que los colegas acogen esta causal, les van a vender el talonario, pero ojo, en el formulario hay que indicar claramente los días en los cuales presenta intermitencia, porque la COMPIN puede hacer la consulta en el reporte suceso, y con eso decir, sí, efectivamente este colega emitió la licencia en tal día que hubo, entonces le va a mandar el talonario, ¿ya? Eso significa que cada vez que emitan una licencia médica en papel por esta causal, por favor en el talonario anote que esa licencia la emitió, anote la hora, para que luego lo como adjunte en el formulario. Respecto al problema de Capredena y Dipreca, nosotros pensamos que en realidad esto tenía que ver con que los sistemas de estos seguros no se querían acoger al sistema, pero la verdad es que ha sido legal, una especie de nebulosa, porque el decreto 3 dice que la licencia médica es solo, o sea, la licencia médica existe para FONASA e ISAPRES. No menciona Dipreca ni Capredena. Entonces, hay dos alternativas. Uno, cambiar el decreto, pero el problema es que como esto tiene que ver defensa e interior, hay que sentarlo a la mesa y eso puede ser algo jodido. Entonces la otra alternativa es mediante pronunciamiento de la Contraloría o de la Suceso, se comprenda que estos también son sistemas de aseguramiento en salud y por tanto son considerados para efectos de la emisión de licencia, y luego habría que hacer la solicitud a los seguros de si se quieren acoger o no. Es probable que no se quieran acoger y tengamos que seguir emitiendo licencia en papel para estos pacientes. Y respecto al trabajador, que es algo que también se mencionó, esto funciona con un modelo. Entonces, cuando el paciente coloca la huella, no solamente consulta sus datos, sino que también uno tiene que, el paciente le dice que consulta, entonces va a cruzar base de datos con FONASA o la ISAPRE que haya indicado, y se respuesta diciendo sí, es subsidiario de licencia. Y entonces permite hacer el resto de los trámites. Pero cuando esta conexión falla, el sistema funciona, está en línea, uno puede meterse a hacer la licencia, pero al momento de hacer la conexión no entra, ¿ya? Puede ser eso, o que sea un trabajador que recién está para trabajo y que por un tema de actualización o de inscripción en el sistema de salud, todavía no aparezca en el sistema. Entonces ahí hay que emitírsela en papel. Entonces, en síntesis, no se explicitaba en este ordinario la emisión, el derecho a un talonario sin expresión de causas por año, y esto es algo que entiendo, y Javier me puede confirmar, ya fue ordenado por la COMPIN Nacional a los directores de regiones. Colegas, supuestamente tenemos derecho a pedir un talonario por año. Estos institucionales de gran tamaño que ya manifestamos, y otra cosa que es súper importante, porque hay prestadores institucionales a sus mismos profesionales, el negarse a solicitar talonarios institucionales, ¿ya? Porque en cierta medida, a medida que uno emite más licencias de manera institucional, es barato emitir las licencias electrónicas que las licencias en papel. El problema está en que si este prestador no tiene papel y el sistema electrónico se cae, eso genera un problema. Y entonces lo que hemos solicitado a ustedes es que de alguna manera se reglamente la obligatoriedad o la exigencia a los prestadores institucionales de que tienen que tener respaldo. O sea, no se pueden quedar sin la posibilidad de emitir licencias médicas, ¿ya? Bueno, y comentarles que estamos en esta mesa de trabajo en conjunto con Patricia, y también hoy día nos acompaña Gabriel Nieto, que hoy día participó en la mesa con nosotros, para efecto de poder resolver este tema. Esta semana ha sido súper problemática porque uno de los operadores estuvo fuera de línea harto rato, muchos problemas con la emisión de licencias médicas electrónicas remotas, y además le echó la culpa a la Suceso, se generó otro contubernio, pero se supone que era el sistema. Ya uno se pregunta por qué no lo hicieron antes, pero bueno, tuvieron que esperar a que quedara un problema mayor, ¿no? Y se supone que desde la próxima semana ya estas intermitencias que han sido recurrentes no debiesen darse más. Nosotros, como colegio médico, esto lo puedo manifestar sin ninguna duda, que si sigue persisten los problemas de intermitencia, vamos a solicitar a la autoridad sanitaria que traiga esta disposición. En tanto, ya sabíamos que no estábamos preparados, pero en este mes tampoco se ha logrado preparar. Esperamos que funcione, digamos, pero es posible que no, y por ende, en la medida en que esto persista, vamos a solicitar formal para que ese otro traiga esta disposición. Quiero manifestarles una especie de conflicto de interés, solo por interés. Yo soy de los que está de acuerdo con que exista un sistema de licencias médicas. Tengo conflictos con que existan operadores privados, por ejemplo.
Me parece que esto es un rol de la autoridad. En su momento lo delegó porque no tenía la capacidad, pero hoy día sí la debiese tener. Que los colectivos a sistemas operadores privados, eso es decisión de los colegas y los prestadores porque pueden tener ciertos beneficios, pero debiese ser el canal desde la autoridad sanitaria para la emisión, sobre todo para los colegas que son bajos emisores de licencia. Así como existe la boleta de honorario y el Servicio Puesto Interno dispone de un sistema para que las personas que emiten lo puedan hacer sin comprar un ERP, creo que para la licencia médica electrónica también debe existir. Debiésemos transitar hacia una emisión mucho menor de licencias médicas, más complejas de tramitar, ¿cierto? Pero no podemos olvidarnos que estamos en un país largo, angosto, con regiones, con niveles de penetrancia de Internet distintas. Entonces, es difícil tomar decisiones desde Santiago, ¿cierto? Sin considerar aquello. Y si usted me pregunta, ha sido un error de la autoridad sanitaria establecer esta obligatoriedad sin conocer su territorio, ¿ya? Y es el principal pecado. Se estableció la obligatoriedad de este sistema, o de la emisión de licencia médica a través de soporte técnico, sin saber si en Arica funcionaba o no el sistema, si en Chillán tenían buena conexión, si los colegas tenían problemas con la huella digital, y en fin. Nosotros hemos tenido igual una actitud colaboradora con el Ministerio para efectos de que esto mejore. Hemos propuesto, por ejemplo, el uso de la clave única, ¿ya? Pero ahí ellos dicen que es un problema porque para los grandes emisores, o dígase, digamos, emisores fraudulentos de licencia, sería como regalarles la emisión de licencia médica fraudulenta, pero nosotros pensamos que en un contexto de una buena agenda de transformación digital en salud, existen otras para hacer el match entre prestación de salud efectiva, bono o prestación MAI y licencia, ¿ya? Como esa conexión no existe, entonces resulta que hay la huella digital para acreditar de alguna manera que este paciente se atendió con el colega, pero eso también es posible de como saltárselo, ¿ya? Entonces no resuelve finalmente el problema, y creemos nosotros que tenemos que avanzar hacia facilidades para el resto, o sea, finalmente legislar y reglamentar para la mayoría, considerando esto como casos excepcionales que hay que condenarlos con todo rigor. Yo creo que aquí como colegio no podemos tener una visión distinta, pero no por Pedro, Juan y Diego, que son grandes emisores, vamos a perder el resto, ¿ya? Y esa va a ser la posición del médico en esta materia. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Alexander. Está abierta la reunión a preguntas, Alexander. Doctor Andreu, creo que también Javier ha sido aludido como autoridad sanitaria, ¿ya? Yo creo que en esta reunión hemos, de todas maneras, comenzado a tener algunos acuerdos locales respecto a las facilidades, algunos grupos de especialistas que deben tener más de manario al año por el tipo de pacientes que atienden, psiquiatras, traumatólogos, ¿ya? Yo creo que la CONPIN local siempre ha estado disponible a solucionar situaciones, así que preguntas, yo creo que Javier ahora. Bueno, yo en lo personal quiero agradecer la presentación de Alexander. Creo que en su presentación existen 1.000.000 de puntos de acuerdo. Yo soy de la autoridad sanitaria aproximadamente 7 años, la tengo a fuego marcada como mi institución, pero eso no quiere decir que uno tiene que ser ciego, obtuso y decir que todo lo que se hace es oro. Y creo y comparto la visión de Alexander, sobre todo porque trabajo y vivo en la región de Ñuble. Nosotros como región de Ñuble no estamos preparados para esto. Y lamentablemente es algo que se creó y se generó en nivel central y que lamentablemente, y comparto mucho lo que tú dijiste, esto le quedó grande a los proveedores. A ellos les quedó grande. Y nosotros estamos tratando de generar acuerdos, de llevar esto a cabo, porque tenemos la camiseta sanitaria, creemos en las políticas públicas, pero lamentablemente hay cosas que no están en nuestro poder subsanar, y lamentablemente la única forma de llegar a acuerdos, y por lo mismo yo agradezco la voluntad de Alexander, la voluntad de usted, doctor Andreu, de siempre llegar a mí, conversar, que acuerdo, porque
Para bien o para mal, el presidente Compin y el representante legal de la región de Ñuble soy yo, y eso hace de que yo también pueda acceder a ciertos acuerdos locales, porque al final de la cara a la Corte Suprema, y lo he hecho muchas veces, soy yo. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a que hagamos, a que conversemos, a que lleguemos a que esto siga siendo en beneficio del usuario. El objetivo número uno que nunca nos vamos a olvidar es que esto es para el usuario. Y mientras podamos hacer eso, parte de colaborar. Y qué bueno ver que existe una mesa que está trabajando con esta área de personas que manejan el tema, que saben, que se han dedicado a estudiar y que de otra forma ven los pros y los contras. Porque veo en la presentación de Alexander que él dice que él está en las políticas digitales, que él sabe que es un beneficio, pero hay que saber aplicarlas. Yo creo que eso es lo que falta. Que lleguemos a acuerdos, consenso y que veamos más cómo lo hacemos. Como decía mi abuelo, que a veces se pone la carreta antes que los bueyes. Y eso es algo que tenemos que ir mejorando. Así que le agradezco. Gracias. Gracias, Javier. ¿Alguna pregunta, sino para seguir con Patricia, que nos va a ayudar a cómo enfrentar controversias que se puedan generar en este traspaso hacia lo digital desde UDELAM? Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada, doctor, gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy abogada de Colegio Médico, trabajo en coordinación con el equipo de UDEL, ha estado realizando un trabajo bastante arduo con la emisión de esta modificación al reglamento de licencias, ¿ya? Bueno, a partir de esta exposición me gustaría primero referirme a el doctor Recarren respecto a la publicación de esta modificación, su implementación, ¿ya? La modificación al reglamento estuvo lista en octubre del año 2019, se publicó en el Diario Oficial en marzo del año 2020, lamentablemente quiero creer que fue por el contexto de pandemia en que lamentablemente la implementación, los alcances, la implementación de instructivos ordinarios y toda la reglamentación necesaria para que se pudiera poner de una forma óptima este reglamento, incluso revisarlo, quedó en segundo plano, ¿ya? A fines del mes de noviembre del 2020, el Ministerio envió un ordinario recordando de esta implementación a los de salud y establecimientos a nivel nacional, a las COMPINES también, y entre ellos a Colegio Médico, ¿ya? Se envió un correo masivo a los médicos afiliados, recordando de esta emisión, y ahí tuvimos una primera etapa de grandes problemas jurídicos que derivaban de esta modificación al reglamento, incluso con todo el equipo de UDELAM planteándolo en reuniones, no te cuesta, ¿ya? Porque esta modificación se realizó implementando el sistema de licencia electrónica sin contemplar de forma inicial el otorgamiento de esta licencia en papel, la continuidad de las ventas, y llegaron una cantidad de consultas que en un primer momento no teníamos cómo dar respuesta, ¿ya? Avanzando ya en el tiempo, ya implementación a contar del 1 de enero, se nos sumaron otras dificultades como fueron las emitencias por largos periodos de tiempo y bastante recurrentes que hubo en el sistema, pues porque los proveedores del servicio de licencia médica electrónica no realizaron los ajustes necesarios en sus sistemas operativos, ser por la incorporación de muchos médicos que estaban emitiendo, que tenían ese papel y ahora comenzaron a emitir licencia electrónica. Muchos factores, incluso el mismo factor pandemia, aumentó el número de atenciones por telemedicina, y la implementación de esta licencia de papel como una herramienta que facilita la atención y los trámites que tienen que realizar los pacientes, el sistema estuvo fallando. Bueno, Colegio Médico en paralelo estuvo teniendo
reuniones en la secretaria DASA por esta materia y se estableció esta mesa de trabajo en la que hemos estado ya asistiendo 2 oportunidades, hoy fue la segunda de ellas, con el doctor Recabarren, y también está participando UDELAM, ¿ya? Porque ellos son quienes en este contexto han llevado a la atención directa de los casos conflictivos que se nos han generado en distintas regiones, ¿ya? Ahora, en cuanto a problemas jurídicos que puedan derivar de la licencia médica electrónica, con el ordinario ya pudimos tener algunas luces de cómo abordar la mayor cantidad o los problemas que podemos tratar como más frecuentes, ¿ya? Principalmente eran los derivados del tiempo de respuesta respecto a los operadores, en estas intermitencias que se dan en los sistemas, ¿ya? Que es lo que muchos médicos, en muchas de las consultas que nos llegaron en diciembre decían relación con problemas de huella digital, tanto de los médicos como de los pacientes que atienden frecuentemente. Las dificultades tecnológicas, el que estos sistemas no funcionan en sistemas operativos, etc. Este ordinario vino a dar solución en general a estos problemas que se detectaron también a través de la encuesta que se realizó a los médicos colegiados, pero la realidad al final siempre termina superando en lo que podemos prever. Entonces, en ese sentido, pese a que existe este ordinario, de todas formas pueden surgir problemas en la práctica que no estén cubiertos por este ordinario, que nos vino a dar un salvavidas, ¿ya? En ese sentido, la invitación a todos los médicos es a contactar a UDELAM, ¿ya? Voy a anotar por el chat, si es que llegasen a tener la necesidad de la asesoría jurídica para solicitar el otorgamiento de un segundo talonario por cualquier motivo, o tengan algún problema con la implementación de la licencia médica electrónica, ¿ya? Lo que sí me gustaría referirme brevemente es a un problema que quizás no hemos podido desarrollar, que es el que se deriva de los contratos que tienen estos proveedores de servicio de licencia médica electrónica con los prestadores, en este caso médico, o las instituciones de salud que requieren otorgar este servicio, o sea, requieren de este servicio, ¿ya? UDELAM también ha estado trabajando con los contratos que los mismos medios nos han hecho llegar, y en particular me gustaría comentar algunas cláusulas, ¿ya? En primer término, este es un contrato de adhesión. Eso quiere decir que los médicos o los establecimientos de salud no tienen la posibilidad de modificar o pactar algún cambio en las cláusulas ya establecidas en este documento, ¿ya? Usted acepta o no acepta. Eso en primer término. Los dos contratos son bastante parecidos, ¿ya? En cuanto al contenido de estas cláusulas. Una de las que resultan llamativas, por darle algún nombre, es lo que ocurre con el pago respecto de que usted tiene que hacer por este servicio, ¿ya? Ellos exigen un pago por usted contratar este servicio, se compra pago por cada licencia emitida y por la compra del equipo de verificación biométrica, ¿ya? Después de estos pagos iniciales, pues de cada licencia emitida, la institución envía una liquidación, ¿ya? Y esa liquidación, el prestador tiene un plazo de solamente 10 días para objetarla. Por ejemplo, usted emitió 40 licencias en un mes, y a ustedes están cobrando 50 licencias más, usted solamente tiene un plazo de 10 días para realizar observaciones, o si no, usted hace liquidación y se procede a efectuar el descuento, porque usted también tiene que autorizar el descuento respecto del pago que se está realizando por este servicio, ¿ya? Personal consideramos que es un plazo bastante breve, porque un médico que está otorgando pocas licencias puede perfectamente, que tiene la asesoría de un contador, qué sé yo, puede realizar en tiempo la revisión de las atenciones del mes anterior. Pero un prestador que ya realiza más tratamiento de licencias, como ocurre en algunas especialidades, traumatología, ginecología, oncología, etcétera,
puede ocurrir que no tengan la capacidad de realizar este análisis dentro del plazo de día y usted va a tener que pagar sin ningún posterior reclamo y le van a hacer descuento por esta prestación, ¿ya? Segunda cláusula relevante que resulta conflictiva en estos contratos es lo que ocurre a responsabilidad de estos prestadores, ¿ya? En general, para no entrar, porque son contratos de más de 30 páginas con sus anexos, buscan limitar la responsabilidad, ya sea por lo que ocurra con las hipótesis de intermitencia, por un servicio eficiente, tampoco se hacen responsables si es que existe alguna filtración de datos personales. No olvidemos que la licencia contempla datos personales de los pacientes derivados de la atención salud. Perdón. Si existiese alguna filtración de esos datos personales, aquí se contempla una renuncia anticipada de las acciones que pueda tomar o la persona contra el prestador de la licencia médica electrónica. También se contempla que no va a tener ningún tipo de responsabilidad por fallas, interrupciones, por excelente o cuidadosa que haya sido la manufactura de los equipos, no va a tener tampoco responsabilidad ni sus filiales por por el lucro cesante o algún daño que va a generar la intermitencia o la falla del servicio. Por ejemplo, usted tiene contratado este sistema de licencia electrónica en una consulta privada y el sistema está presentando constantemente fallas, ¿ya? Usted tiene que pedirle a sus pacientes que vuelvan más tarde o que vuelvan otro día para poder, al día siguiente para emitir la licencia, porque hubo una caída del sistema y al final esos pacientes deciden no seguir atendiéndose con usted, por tanto usted va a tener una pérdida, una disminución en la cantidad de atenciones y en sus ingresos. Usted no va a poder demandar ni algún tipo de compensación por esa falla que es netamente por el servicio de IMED. Perdón, de IMED o de Medipass, de cualquiera de los prestadores de licencia electrónica. Esto, a juicio de los abogados que hemos estado analizando estos contratos, son cláusulas frente abusivas, ¿ya? Esto se ve solamente en algunos mercados de tipo monológico, como ocurre aquí, como también ocurre en telefonía, en que uno no puede exigir ni ir cambiando las cláusulas, etc. Es un tema delicado, que esperamos poder trabajar en esta mesa en conjunto con la CONPIN, Subsecretaría y Suceso, ¿ya? Otra de las cláusulas que nos llama bastante la atención es que se establece una vigencia mínima del contrato por a lo menos 36 meses, ¿ya? Y después de 36 meses el contrato pasa a ser indefinido. Y si usted le pone término al contrato antes de esos 6 meses, tiene que pagar el servicio mensual, el cargo fijo, hasta el término del contrato. O sea, si usted termina el mes 10 y le faltan 26 meses para que cumplan ese periodo pactado en el contrato, usted tiene que pagar los 26 meses siguientes para poder poner término al contrato. No sé, me cuesta pensar en algún ejemplo, en otro tipo de contratación en que se establezcan estas cláusulas abusivas y sin derecho a posterior reclamo. Otro tema conflictivo dice relación con la solución de las controversias que puedan derivar de estos contratos. Puede existir alguna dificultad, puede existir, como les señalé, estos casos en que usted pierda pacientes, etc. Cualquier conflicto derivado de estos contratos, usted no va a poder demandar en un juzgado civil por el incumplimiento que sea. Usted tiene que recurrir al Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago. Hacer presente que cualquier persona que presente una demanda es bastante fácil porque eso opera a través de lo judicial virtual y no implica un mayor costo para las personas. Pero cuando establecen estas cláusulas de arbitraje, el arbitraje es costo de las personas. Por tanto, si usted tiene, por ejemplo, tema al poner término anticipado al contrato, y usted quiere resolver esto, no va a poder demandar judicial, va a tener que ir a la Cámara. Y estos arbitrajes tienen un costo bastante elevado. En general se utilizan para contratos de altos montos, para contratos de millones de dólares, pero aquí lo están planteando para un problema entre un médico y un prestador de licencia médica electrónica.
Eso es a grandes rasgos, son los principales tópicos conflictivos que detectamos en este contrato. Nosotros pretendemos avanzar la incorporación de la superintendencia en esta mesa de trabajo que se ha establecido para que ellos como organismo puedan también dictar, aunque sean instrucciones a los prestadores de licencias médicas electrónicas, de que las cláusulas que establecen son bastante injustas respecto de los prestadores que utilizan los servicios, no dejan mucho margen para reclamos o para poder negociar, y herramientas jurídicas con esta cláusula de arbitraje lamentablemente también nos dejan bastante limitados. Por eso, lo ideal es que ustedes puedan hacer un análisis del servicio que mejor esté funcionando, que van a implementar la licencia médica electrónica en su respectiva región, porque, como decía el doctor Recabarren, también en el NT, hay médicos que contrataron el servicio y no está funcionando, o no les han llegado los equipos. Derechamente no hay factibilidad técnica, ¿ya? Así que eso en cuanto a los principales conflictos jurídicos que nosotros detectamos, ¿ya? En cuanto a la emisión de licencia o venta de segundo talonario, etcétera, si tienen algún problema, puedan contactar a la unidad de defensa laboral, udelam@medico.cl, ¿ya? Ahí se están derivando y se está coordinando tanto el colegio médico, el departamento jurídico, como los abogados de FALME para poder prestarle las asesorías, ¿ya? Y en cuanto a los contratos, estamos trabajando para ver si es que se puede hacer algo respecto a estos prestadores que podrían estar abusando de la posición dado que solamente son 2 prestadores para este servicio, en que el reglamento lo obliga a aumentar, ¿ya? Eso como exposición de problemas jurídicos. Quizás sería mejor que ustedes me puedan realizar o hacer esto más dinámico, aprovechando que también está Gabriel Nieto de FA para resolver las dudas que puedan tener. Muchísimas gracias, Patricia. Llevamos casi vamos para las 2 horas. Sí. Yo creo que es complejo mantener la audiencia que teníamos inicialmente. Yo te quiero agradecer participación y preguntarle a los asistentes, pregunta hacia la abogada de UDELAM, si tienen claro contactarla. Yo creo que eso es súper relevante. Sí. Parece que no. A ver, don Renato se ve el dedo en la oscuridad. Sí. A Javier o a realmente la información ha sido muy importante, muy buena, pero yo le voy a poner los médicos mayores. O sea, yo no voy a tomar un contrato por 36 meses cuando trabajo un par de meses más o 6 meses más y tener que pagar todo el resto del contrato. Javier, yo creo que los médicos que ya somos mayores no vamos a recurrir. Además que como tenemos con la tecnología, eso me estoy sacando algo, pero va a haber que considerar las facilidades correspondientes, que no podemos adscribirnos a un sistema donde de alguna manera se nos está esquilmando la jubilación, que no es muy alta, que digamos la que tenemos. Entonces yo le quería pedir que hacerlo encargado local, que seguramente van a llegar solicitudes de la tercera y cuarta edad, No problema. en el sentido de no usar. Carlos. Sí, oye, ¿se escucha? Sí. Sí. Sí, Oye, Juan Pedro, tuve que me perdí un poco, pero a propósito de lo que señaló la abogada, parto diciendo que, digamos, que Renato ha tocado un sensible con los médicos mayores, y creo que hay que encontrarle una solución. No me pareció escuchar, puede que lo haya dicho,
siendo Chile un país, digamos, tan legalista y con normas muy abundantes, no me pareció tocar la arista de qué dice la Fiscalía Económica a estos contratos. O no sé si lo digo, porque de solo leer, y aquí en Chillán tuvimos una experiencia bastante desagradable con la Fiscalía, digamos, los ginecólogos, y aprendimos hartas cosas. Entonces, de solo mirar lo que se establece en los contratos, son, digamos, muy... Y yo creo que sería bueno que la Fiscalía, digamos, se pronunciara, digamos, sobre el tema, o pedir que se pronunciara sobre el tema. Patricia, después Alexander. Está entre las opciones que estamos analizando. Estas vías que estamos jurídicas para cuestionar estos contratos, revisando, y una de ellas es justamente esa. No sé si el doctor Recabarren. Sí, lo que pasa es que, claro, probablemente la Fiscalía Nacional Económica puede, en torno a situaciones tales como el abuso de posición dominante, u otros elementos, sobre todo cosas que deben dar en el contexto de existir dos operadores y que la interpretación más sencilla, operadores impiden acceder al resto, a quienes se interesen de participar de este, comillas, mercado, que es un mercado aunque no nos parezca, digamos. Pero, con el representante de la Suceso, que la Suceso tiene un rol fiscalizador y normativo respecto de estas materias, y ellos lo que plantean es que eso no es así, y que en estricto rigor no existen limitaciones para que otros actores interesados participen de este mercado, pero el problema está en que luego tiene que hacer este vínculo seguros para poder proveer el servicio. Y esa vinculación es la compleja y por ende participar de este mercado, ¿ya? Entonces, para efectos de poder constituirse como causales para recurrir a la Fiscalía Nacional Económica se vuelve bastante complejo, porque en realidad la apertura existe, pero luego de haber, comillas, entrado al sistema, sobrevivir es bien complejo, ¿ya? Y técnicamente no es culpa de los operadores actuales, pero eso tiene que ver con que, lo dijo bien Carlos, nos destacamos por ser un país legalista, pero en eso nos falta reglamentación. Y eso ha permitido, por ejemplo, de que los prestadores de SMEGA establezcan condiciones tan draconianas como las que se establecen en estos contratos de adhesión, por falta de reglamentación. Porque si la reglamentación existiese, entonces esto no pasaría, ¿ya? Y eso son las cosas que poder conversar con estos actores de la mesa durante las próximas sesiones. Gracias. Pero estamos estudiando también otras acciones, en otros órganos, sí. Preferiría no decirlo. Perdón. Que va a quedar en... Bueno, perdón, Juan Pedro, pero me mencionan. Sí, perdón. El ministerio nos meta a los chinos, ¿no es cierto? A nosotros, que somos los que estamos prestando lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y no nos deja alternativa, y la alternativa que nos deja es súper limitada. Entonces yo creo que realmente el Colegio Médico debería parar la implementación de esta licencia electrónica hasta que realmente nos estén analizados todos los pormenores y que a lo mejor se abran a que el ministerio realmente sea el que tenga y el que maneje la licencia electrónica. Yo no lo veo así tranquilo. Hace un año o 2 años, ya un año y tanto, Chile despertó y que nos quedamos dormidos. ¿Ya? Parece que nos quedamos dormidos y seguimos, pero que se siga abusando de una manera u otra. Yo creo, así lo estoy viendo realmente con indignación, porque siempre somos los que estamos saliendo atrás en este tema. Yo creo que aquí el Colegio Médico tendrá que ver, parar la implementación de esto de alguna manera y ver cuando esto se haya realmente aceptado. Porque nosotros somos partidos que formar y no se nos ha pedido ni siquiera ninguna opinión.
Entonces, cuando esto sea dado, que el colegio médico también lo revise, bueno, entonces echémosle. Pero mientras tanto, yo creo que es el tema. Gracias, presidente. Bueno, una forma de mostrar nuestra indignación respecto a la implementación obligatoria es también a través de los canales que tenemos en el Colegio Médico. Ahí Alexander hizo una encuesta que es súper simple, fácil de responder. Se responde desde el teléfono, ¿ya? Yo le voy a pedir a Solange que haga una campaña los próximos días para que a través de redes sociales, el WhatsApp y el correo llegue a todos los colegiados esta encuesta y Alexander tenga la visión de qué es lo que ocurre, ¿ya? Yo creo que es una forma de participar y de poder tener voz, debate. Participado en esta reunión con sus propuestas, su visión, su experiencia. Que no es un tema que está cerrado, la idea es que continuemos participando en el Colegio Médico, el Colegio Médico, gracias a la participación de reuniones, en el fondo son parte de nuestro trabajo y tenemos que tener, como dice el doctor Acevedo, voz y participar de los canales que el mismo colegio nos entrega. Nuevamente agradecer a Alexander y Patricia por sus participaciones y nos estaremos viendo. Por favor, participen de la encuesta. Muchísimas gracias. No sé si los expositores quieren alguna palabra de despedida. Muchas gracias por la actividad. Bueno. Eso. Agradecer la invitación y la participación. Gracias. Muchas gracias, doctor Andreu, y a los presentes. Vamos a estar disponibles para lo que necesiten. De verdad, cuenten con la Compin, no nos vean como un enemigo, sino que como un equipo que tenemos que trabajar en conjunto. Muy bien, muchas gracias, colegas. Nos estamos viendo en otra reunión. Cuídense.